¿Qué tal? Buenas noches. Arranca el pelotazo aquí en Es Asturias Televisión. Recogemos el testigo que nos dejaba Asturias Esoval. Seguimos hablando de deporte para hacer balance a lo largo de los próximos minutos de lo que ha sido un año histórico para el fútbol asturiano, con ascensos del Sporting a primera y del Real Oviedo a la segunda división. No van a ser los únicos ingredientes, hablaremos también de surf y también de karate. Como siempre, les invitamos a que se queden con nosotros. Bienvenidos al pelotazo. Arrancamos. Arrancamos el pelotazo desde aquí hasta las 11:30 de la noche aproximadamente para hablar de deporte. Antes, déjenme abrir un paréntesis, porque ha comenzado a llover en el Principado y bendita lluvia. Los que amamos nuestra tierra, los que nos gusta el senderismo, la naturaleza, estábamos muy preocupados en este último mes a causa de los incendios que están asolando gran parte de nuestros bosques. También ayer y también a lo largo del día de hoy. Desde el occidente hasta el oriente y también en el centro, Asturias está comida por los incendios, así que nuestro apoyo a todos los afectados y también nuestra mayor de las preocupaciones. Esperemos que todo se vaya solucionando, que los bomberos puedan ir haciendo su trabajo y también desde aquí nuestro reconocimiento a su labor. Ahora sí, abrimos tiempo para el deporte, de entrada para el fútbol, para hacer análisis del año para el Sporting y para el Real Oviedo con nuestros invitados, a los que presento a continuación. Carlos Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Álvaro García Cuello, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a los tres, gracias por asistir a este último programa del año, a este último pelotazo de 2015, Carlos, para hacer balance de un año histórico para el fútbol asturiano. Lo decía antes, ascensos, hay que remontarse muchos años atrás para encontrarnos un ascenso de los dos máximos exponentes del fútbol asturiano, el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. Sí. Cerramos el año, habrá que hacerlo bien, ¿no? Sí. Digo, por nuestra parte. Sí, la verdad es que ha sido un año fantástico, ¿no? ¿Qué duda cabe? Dos ascensos, fíjate, a primera, segunda división. Bueno, después de muchas travesías por el desierto, más en el caso del Real Oviedo. Pero bueno, sin duda, pues es para felicitarse, ¿no? A nivel institucional, las dos instituciones, y a nivel deportivo de cara a la afición. Yo creo que en Asturias estamos de enhorabuena cerrando este año con esos dos ascensos fantásticos de los dos equipos. Año feliz para Álvaro García Cuello por su vuelta a casa, por jugar ahora en el Lealtad de Villaviciosa. Un Álvaro García Cuello que, eso sí, estoy seguro de que estaba muy pendiente del fútbol asturiano, tanto en Ferrol el año pasado como en Jaén, donde estabas antes de regresar a Asturias. Pues tú lo dices, feliz y contento de poder cerrar este año también, pues otra vez jugando en casa. Muy a gusto con los míos, así que encantado en ese aspecto, y por otro lado pues también siguiendo desde lejos el deporte asturiano. Y bueno, también es verdad que, como decía Carlos, después de unos años, que es verdad que sobre todo para el aficionado había muchos años de penuria, digamos, pues por fin los dos equipos asturianos, los dos grandes, podemos tener alegrías, cada uno en nuestro bando, pero alegrías los dos. La semana pasada estaba aquí tu míster, Javi Rozada, adaptado ya totalmente a la disciplina de lealtad. Sí, totalmente. También es verdad, hay que agradecerles que me lo ponen fácil porque, bueno, ya los conocía la mayoría, pero bueno, también entre ellos, pues sumando un poco de cada uno, pues todos me lo hacen mucho más fácil. Paco, hablamos de dos ascensos, el Sporting a primera, el Real Oviedo a segunda. Decía antes que había que remontarse a muchísimo tiempo atrás para encontrar, yo no sé si lo habría o no, dos ascensos el mismo año, en dos competiciones que son muy difíciles en una región muy pequeña como es Asturias, lo cual también es de enorgullecerse, ¿no? de estos dos logros. Yo creo que es lo complicado, una región tan pequeña que aglutina dos equipos con una afición bastante grande y bueno, es muy difícil verlo. Yo recuerdo, a mí me tocó vivir el ascenso del Oviedo B y el Oviedo a primera y a segunda B en el mismo año, pero no es fácil encontrar situaciones de estas y que abarquen a más equipos y a nivel profesional. Vamos a empezar a hablar del Sporting, entre otras cosas porque es el primero que vuelve a la competición futbolística. Lo va a hacer pasado mañana en Ipurúa ante el Eibar, sin los dos centrales titulares, los dos sancionados, con el alta más que probable de Sanabria. Hablaba esta mañana en el Molinón, luego comentaremos un poquito las declaraciones que hacía el jugador del Sporting. Un Sporting de Gijón, Carlos, Álvaro, Paco, que ascendía el pasado mes de junio, lo hacía, lo vamos a ver,
Después de ganar al Betis en el Benito Villamarín por 0-3, pendientes de lo que pasaba en Montilivi, lo cierto es que el Sporting hacía su trabajo, tenía que esperar a que el Lugo empatara o ganara al Girona, algo que finalmente pasaba. Sí, mucha incertidumbre, ¿no? Está claro que el equipo, el Sporting hizo efectivamente, como tú has dicho, bueno, pues su trabajo, tenía que cumplir, cumplió, y a esperar a ver qué es lo que hacían los demás, ¿no? La verdad es que cuando estás pendiente de terceros, pues hombre, siempre tienes esa incertidumbre y esa cosa de decir, bueno, a ver qué pasa, a ver qué no pasa, porque además son jornadas complicadas, ¿no? Las últimas, sobre todo la última. Sí, cuando dependes de terceros, y no Sí. sabes lo que puede pasar, Sí, si haces tu trabajo y los demás... Sí, sí. En fin, no es fácil, ¿no? Y no lo puedes manejar, evidentemente. Pero bueno, el equipo hizo su trabajo, se conjugó todo y al final, con esa incertidumbre de los instantes finales, pero bueno, el equipo, pues mira, logró ascender. Estamos viendo las imágenes de lo que sucedía en el Benito Villamarín. Veían a los jugadores del Sporting incrédulos y es que había terminado su partido, estaban esperando que ocurriera el milagro en Montilivi. De repente se daban cuenta de que los aficionados del Sporting saltaban de alegría porque había empatado el Lugo y a partir de ahí lo que vino después. El gol anulado al Girona, un botellazo al asistente del árbitro en Montilivi, se suspendía el partido, luego se tenían que volver a jugar los últimos 40 segundos y al final, pues el empate a 1, el Lugo que conseguía empatar al final del partido y eso pues provocaba que el ascenso directo del Sporting a la Liga Adelante. Paco, como decíamos, algo que era muy difícil, sobre todo por cómo había sido la temporada del conjunto rojiblanco. Sí que a priori parecía que no iba a tener posibilidades por culpa de un equipo muy joven, un equipo que yo creo que Abelardo consiguió que esa unión que tenían entre ellos se manifestara después a nivel de resultados y para mí fue uno de los equipos que más intervino ese tema, ¿no?, de cohesión de grupo que consiguió el entrenador, porque no tenían tampoco gente muy destacada, sino muchos chavales, y no era fácil mantener esa intensidad durante todo el año. Además, fue una emoción creo que desbordada en todos los aspectos y también reconocer que la profesionalidad del Lugo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Encima quedan 40 segundos y con tanto tiempo por el medio, todo el mundo puede hacer cábalas de que seguro que ahora lo arreglan o sabe Dios. Y entonces al final yo creo que para ellos acabó bien y lo disfrutaron seguro. Álvaro, el Sporting tenía el año pasado un tipo de jugador que quizá para eso le vino muy bien, ¿no? Un jugador muy aguerrido que se dejaba el alma en cada partido, muy conjuntado el equipo, todos remando en una misma dirección y al final eso se entiende también que se consigue el objetivo. Al final tú lo dices y también por ejemplo Paco lo sabrá muy bien que es entrenador. Al final yo creo que los éxitos en el fútbol a la larga vienen cuando encuentras un bloque muy unido, que a lo mejor de primeras, pues a principio de temporada no es un claro candidato a conseguir éxitos porque hay equipos con más presupuesto, más plantilla, lo que sea, pero cuando consigues ver a los jugadores ver sus, no tienes más que ver sus caras, que lo estaban dando todo y la emoción que les supone eso, pues no puede ser fruto de otra cosa que no sea el trabajo, el sacrificio y la actitud de todos, de que van a una y cuando van a una todos de verdad ves lo que pasa. Y la importancia de conseguir, Carlos, un objetivo como el ascenso, porque suponía ni más ni menos que la salvación económica del Sporting de Gijón. Eso para empezar, ¿no? Porque al final los clubes de fútbol que son sociedades anónimas no dejan de ser empresas, tengámoslo claro. Entonces, evidentemente la economía, como en otros ámbitos, en otras empresas y en otros ámbitos de la vida, pues digamos que lo sustenta prácticamente todo, o casi todo, ¿no? Entonces, pues sí, está claro que ha sido pues un balón de oxígeno tremendo, que sigue siendo en lo económico, con lo cual lo es también en lo institucional, en lo social, más allá de que los clubes siempre pueden tener algún lío interno o externo, pero son puntuales, es normal, eso forma parte de la andadura de cualquier empresa, ¿no? Entonces, sí, sin duda, pues es un balón de oxígeno, yo diría que un cepelín, ¿no? Más que un balón de oxígeno. Paco, ¿tú veías al Sporting el año pasado con capacidad para ascender a primera o era un sueño que podía estar demasiado lejano? A ver, nosotros dentro también, entre nosotros siempre opinamos, lógicamente, son cosas que nos salen a la luz. Y ¿y quién crees que puede estar arriba? Yo estos los veo bien, estos no. Tal. A mí personalmente siempre me causó muy buena impresión ver la actitud o la intensidad que tenía el equipo.
y nosotros, sin ir más lejos, en la primera vuelta, recuerdo que empatamos en el Sardinero, pero el último cuarto de hora tenían 2 marchas más que nosotros, los jugadores. Y bueno, a medida que avanzaba la liga, siempre había gente que decía, esto no lo van a poder aguantar todo el año. Y sí lo iban aguantando, y de hecho creo que fueron a más durante la segunda vuelta, y esa recta final, como Abelardo decía, ahora ya nosotros 2 puntos ya vas contra reloj, contra ti mismo, y tienes que ganar o ganar. Ya no te queda otra, no se especula como en la primera vuelta, si haces más o menos puntos, un empate te sirve, ya no servían empates. Y el equipo aguantó esa presión, y yo creo que el mérito de haber ascendido es que los chavales tuvieron la suficiente personalidad, o que les inculcó el entrenador, para poder llegar a esa meta. Esa gasolina de la que habla Paco, es verdad que bueno, estaba la duda, ¿no?, de si la iban a poder aguantar todo el año. Lo cierto es que la juventud de la plantilla del Sporting fue clave, ¿no?, para poder llegar al final con ese ritmo, porque sí es verdad que la intensidad parecía que bueno, se podía acabar en algunos momentos. Está claro que sin duda, si la media del equipo es joven y aparte está compensado pues con veteranía de otros jugadores, al final un equipo siempre va a tener más, puede digamos forzar más la máquina y aguantar más ese nivel durante más tiempo. Pero vamos que, bueno, al final todo se traduce, yo creo que lo importante es la cabeza. Si te ves arriba, por mucho que estés cascado o que el físico no aguante, la cabeza va a ir y las piernas van a ir también. A lo mejor en otra situación, que en vez de por el ascenso se estuviera peleando por el descenso, a lo mejor las piernas no hubieran durado tanto. Yo creo que lo más importante es la cabeza, y cuando la cabeza va y hay motivación y te ves a un paso de subir a primera, las fuerzas se sacan. Luego hablaremos de ello también, porque siempre se ha comentado también, ¿no?, que cuando te ves abajo, salir del pozo es muy complicado porque la cabeza no va al mismo ritmo que las piernas, o al revés, ¿no? Las piernas no van tan rápido como querer ir la cabeza. Hay que recordar que el Sporting ahora mismo está a un puntito del descenso, y siempre se ha comentado también a lo largo de las últimas semanas, si Dios no lo quiera, el Sporting acaba en descenso o se mete en descenso, salir de ahí abajo sí que va a ser muy complicado. Sí, yo creo que, a ver, el deporte, sea individual o sea colectivo, son 2 parámetros diferentes, ¿no? Pero, y Paco lo sabe muy bien, que es entrenador, ha sido deportista, y Álvaro también, ¿no? Pero yo pienso que lo que decía Álvaro, ¿no?, es una cuestión anímica. O sea, insisto, sea un deporte, da igual que sea individual o que sea colectivo. Si es individual, bueno, tiene lógicamente el hándicap de que estás tú solo luchando no solamente contra el adversario, sino también contra ti mismo. Si es colectivo, pues efectivamente, cuando un grupo bien cohesionado van a una con un cuerpo técnico pues que está detrás apoyando y que está manejando, que está gestionando bien una parte física también, los preparadores físicos y demás, pues bueno, esa cabeza funciona y las piernas funcionan. Cuando es al revés, pues no, entra en juego lo anímico. Y las situaciones, que es lo que acabas de comentar, pues hombre, yo creo que la euforia que te puede dar conseguir un ascenso, estar arriba y verte, pues yo creo que, me imagino que no llegarás ni a sentir a veces ni dolor, ni cansancio, de tiras hacia arriba. Y al contrario, me imagino que pasará todo lo contrario. Con lo cual es una cuestión, efectivamente, total y exclusivamente mental, no hay más. Paco, lo que está claro es que, por ejemplo, en Primera División no solo basta con la fuerza física o con esa gasolina de la que hablamos, ¿no? En Primera tiene que haber algo más. ¿Y tú crees que el Sporting lo tiene? Bueno, tiene que haber talento, el mayor talento que hay. Desde que son críos y los vemos despuntar, pues siempre los mejores están arriba, y la Primera División es lo que marca. Y el ritmo, no solo el talento, el ritmo a la hora de pensar es lo que muchas veces diferencia, porque hay jugadores que te pueden jugar en segunda B, en segunda y en primera, y dices, si juega igual. Bueno, se fue adaptando a ese ritmo de categoría y su técnica es la misma. De todas maneras, por otra parte, el Sporting tiene la ventaja, entre comillas, de que yo creo que todo el mundo está mentalizado de que el objetivo es salvarse, sea como sea, en el último minuto. Los jugadores, los técnicos, la afición, cuando pierden un partido y se empieza a cuestionar algo, bueno, no tiene sentido, ¿no? Sabemos con qué pocas mimbres tuvo que trabajar el entrenador, digo, sobre todo, recursos para poder firmar jugadores a lo mejor de más calidad, que tienen más solvencia, y yo creo que todo el mundo tiene claro que su objetivo es salvarse como sea. Luego, no es lo mismo la presión para ellos que, por ejemplo, una Almería ahora que está colista en segunda, cuando el objetivo era el ascenso. Bueno, se lleva peor dentro del grupo eso. Estamos viendo al Pitu, luego lo vamos a escuchar.
Se acerca ahora el mercado de invierno, todos coinciden en que el Sporting necesita refuerzos. Parece que la negociación con la Liga de Fútbol Profesional va por el camino de que va a ser difícil que al final le permitan fichar. Es verdad que se han puesto al día con Hacienda, que han hecho un pago importante hace unos días. Insisto que luego vamos a escuchar al Pitu porque hablaba de esos fichajes de invierno, de lo que él opina y de lo que el club le ha dicho a él acerca de los fichajes. Han aparecido muchos nombres y hay que recordar los requisitos que la Liga le pide al Sporting o le impone al Sporting para poder fichar. No puede fichar jugadores de primer nivel con un salario que no supere una cantidad determinada, por lo tanto eso te va a limitar mucho al final pues los jugadores que puedas traer. Imagino, Paco, que en el caso del Pitu traer algo que no mejore lo que hay es tontería. No, yo me imagino que si no lo mejora, pues no lo traerá. Y más sabiendo cómo es él, que va a tirar antes de un chaval que te da las mismas opciones. Lo que pasa es que ahora en el mercado de invierno entra mucho el juego de la cesión, del jugador que está quemado en otro sitio y dice, bueno, pues prefiero perder dinero, pero me voy a un sitio donde creo que voy a jugar. Es más fácil negociar en ese aspecto en el mercado de invierno que en el de verano, ¿no? El abanico es menor también. Paco, Carlos, perdón, ¿necesita refuerzos el Sporting, crees? Bueno, yo creo que quien mejor puede valorar eso es el propio Abelardo, ¿no? Yo desde afuera, yo creo que sí, yo creo que a cualquier equipo le viene siempre bien reforzar la plantilla, ¿no? Yo creo que le preguntas a cualquier entrenador y, hombre, los que te dicen, pues no, tengo la plantilla perfecta, está equilibrado, no, lo que diga la institución, tal, el director deportivo, pero bueno, al final, yo creo que todos siempre y cuando lo que decía Paco, iguale o mejore lo que tienes. Entonces, bueno, yo creo que no le vendrá mal, evidentemente, ¿no? Reforzarse por lo menos para estar un poquito más tranquilo, ¿no? De cara a la segunda vuelta, sobre todo de cara a la recta final de Liga. Sí, porque lo que está claro, y los tres lo sabéis muy bien, la primera división no tiene nada que ver con la segunda, y más cuando hay muchos equipos que se van a reforzar ahora en el mercado de invierno. Si al final el Sporting es de esos que no se refuerza, va a ser un hándicap importante también para el conjunto sportingista. El problema no es que a ver, no sé, a la hora de reforzar el equipo no es que lo estén haciendo mal los que están. No. Tienes el caso, por ejemplo, de Álvaro en el Lealtad. Pues seguramente lo están haciendo muy bien los chavales, pero traes a un jugador que te va a mejorar lo que tienes. Entonces, bueno, también va a ser bueno para el que está, para que mejore con la competencia que tiene. Álvaro. Al final, por alusiones, como se suele decir. Lo que todos decimos, pero bueno, también tienes que, desde fuera, desde el punto de vista del entrenador, aunque esté contento con su equipo, pues también tiene que pensar que la temporada es muy larga, que hay lesiones, que los otros equipos se van a reforzar. Entonces ahí ya entras en el juego de, bueno, pues si encuentro algo bueno, bonito y barato que se dice, que me entre más o menos en los planes, pues ¿por qué no? Porque tienes que ser previsor. Y luego a lo mejor o no acaba entrando, necesita adaptación, pero bueno, siempre que haya oportunidad, pues le puede venir bien al entrenador, claro. Insisto, se están escuchando muchos nombres a lo largo de los últimos días de jugadores que pueden venir al Sporting de Gijón, todos de fuera, de España no ha sonado todavía ninguno. Y vamos a escuchar lo que decía Abelardo hace unos días acerca de los fichajes, también de lo difícil que es conseguir la permanencia en una categoría como es la Primera División. Es muy difícil mantener la categoría con un equipo que no hemos tenido apenas incorporaciones y chavales jóvenes que los ¿Cuánto vamos? Son chavales jóvenes inexpertos en la categoría. No se puede fichar en enero. Okay. Es que yo ya sé que soy reiterativo y pesado. Me habéis preguntado 1000 veces si puede salir que podemos tener un delantero, un lateral o un utillero. No podemos fichar en enero. Es que es una realidad. Yo no sé por qué inventamos cosas que no. El club me ha dicho que no podemos fichar en enero. Si me han mentido a mí, será una mentira. Pues yo creo que más claro agua, Paco. Sí, es que además es así. Es que a mí me pasó una situación muy similar y bueno, es que si no fichamos, bajamos y ahí, ¿qué queréis? Si es que no hay. Estamos pagando las penurias de anteriores gestiones que se hicieron mal o de otras historias y bueno, en este caso le toca a Abelardo cargar con el muerto, ¿no? Los periodistas somos como somos, R que R, oye, que bueno, queremos que fichen. Estamos para ello, ¿no? Yo creo que eso es nuestro trabajo y además hay que insistir, hay que hurgar y sacar lo que se pueda de las situaciones, ¿no? Pero bueno, Abelardo, y además yo creo que todos conocemos un poco al Pitu, ¿no? Es muy claro, muy directo, muy contundente. Y además con esa forma que tiene
tan peculiar que a mí me gusta mucho, ¿no? De expresarse de cómo comenta y de cómo afirma o niega las cosas, ¿no? Y bueno, no se puede, pues no se puede, es que tampoco puedes cambiar la realidad, evidentemente. Insisto, un Sporting, para ir cerrando el capítulo sportinguista, que juega pasado mañana en Ipurúa, lo hace ante el Eibar, un partido muy complicado y que veremos a ver lo que sucede, porque el Sporting después de esta jornada podría caer, Dios no lo quiera, a puestos de descenso. Un Sporting que no va a contar con los dos centrales titulares, sancionados, con el alta más que probable de Sanabria, que decía que se encuentra con las pilas cargadas, lo decía esta mañana después del entrenamiento. El Sporting volvía al trabajo hoy en las instalaciones de Mareo. Y vamos a escuchar a Belardo lo que decía después de la última jornada acerca de eso, de que no tiene o tiene que mover ficha en la defensa de cara al partido de Ipurúa. La verdad que no me lo he parado a pensar de momento. La verdad que todavía no me lo he parado a pensar. Tenemos otro partido el martes, pero bueno, sí que es una desgracia que evidentemente, bueno, el eje de la defensa pues se parte. Veremos a ver lo que sucede pasado mañana en Ipurúa y qué decide finalmente el Pitu. Y aquí en la línea hablaba de un partido que tenía el martes, era el partido de Copa del Rey. No hubo remontada, lo comentábamos también la semana pasada. 3-3 en el Molinón ante el Betis y el Sporting que quedaba apeado de la Copa del Rey. Cambiamos de tercio, vamos a ir al Real Oviedo, porque si hablábamos del año histórico, en el Sporting de Gijón, más histórico si cabe, ha sido para el Real Oviedo. No solo por el ascenso a segunda, sino por lo que suponía ese ascenso a segunda. Era abandonar el barro 12 años después. Era abandonar el barro y muchas cosas más. Y muchas cerrar cosas la etapa más. de Alberto González. Es que, fíjate, yo particularmente... Al grupo Carso. Sí, yo particularmente llevo viviendo el Real Oviedo, yo creo que desde el año 88, 89, último ascenso, bueno, anterior ascenso, sí, a primera división, época de Iruleta. Paco jugaba en aquel equipo, en fin, que os voy a contar, ¿no? UEFA, vino lo que vino. Bueno, pues sufrimos lo que sufrimos, los que seguimos la información, los que trabajamos en información, en este caso del Real Oviedo, de forma más directa. Y, pues no sé, pues fíjate, campos de tercera división, con todos mis respetos, por supuesto, porque, cuidado, hemos trabajado mucho, hemos sufrido mucho, pero bueno, eso queda ahí, es una especie de... No sé cómo decirte, es bueno, es como una marca, ¿no? Que es ingrata, evidentemente, por lo que se ha pasado, pero que también te sirve para recordar lo que se ha pasado y para bueno, felicitarse uno de dónde estás ahora. Y la llegada del Grupo Carso, pues, ¿qué voy a contar, no? El equilibrio que está dando es tremendo. Pero cuidado, yo quiero hacer un punto de inflexión, en noviembre del año 2012, hace un poquito más de 3 años, evidentemente el Grupo Carso, ese Grupo Carso con Sling a la cabeza y el pueblo de Sayú, ¿no? Y todo el equilibrio y toda la gestión que están haciendo, que es fantástica. Pero fue la afición la que dio un paso al frente. Y eso es lo que no se puede olvidar. Nunca. Yo al menos no lo olvido. No, nadie. No, yo creo que en el caso del Real Oviedo, si hay algo claro, es que quien salvó al Real Oviedo, sí, no solo en una ocasión, sino en 2 y en 3, sí, fue la afición del Real Oviedo. Sí, yo creo que la afición del Real Oviedo, insisto, yo son muchos años y lleva dando pasos al frente de diferentes maneras y en diferentes etapas, ¿no? Pero hace 3 años ese paso al frente que dio... Mira, yo te cuento una anécdota. Recuerdo que una ocasión hicimos el programa desde las puertas del Carlos Tartiere, el programa de la radio, y yo recuerdo ver una señora que llegaba, una señora mayor, la pobre, llegaba pues, en bata, con sus zapatillas, con 20 euros en una mano, cogidos agarradillos, como si llevara pues, un tesoro, ¿no? Oye, es aquí donde tengo que venir a ayudar al Real Oviedo. Es que, señorina, vete a saber la mujer, la pensión que tendría, gente parada, mucha gente parada, colaborando, dando dinero, en fin, yo creo que eso sí que queda, lo anterior, lo malo que se ha vivido, y ese punto de inflexión, yo sinceramente lo voy a recordar siempre, siempre. Vamos a recordar cómo sucedía el ascenso del Real Oviedo, porque si en la retina de todos quedará la celebración del sportinguismo en el Benito Villamarín, luego en las calles de Gijón. Todo empezaba, Carlos, Álvaro, Paco, con este gol, el primero, el que marcaba Diego Cervero, que suponía el empate en el Carlos Tartiere en el partido de ida de la eliminatoria. Un gol, nunca me cansaré de repetirlo. Diego Cervero se merece su sitio en el Real Oviedo por muchas cosas, y Diego Cervero está llamado a hacer historia con el Real Oviedo. La empezó a hacer hace mucho tiempo, y para los análisis de su historia en el Real Oviedo quedará también ese gol. Y por supuesto, el que vivíamos en Cádiz, el de David Fernández, que Álvaro, coincidíamos en una tertulia radiofónica hace unos días, comentabas en la tertulia que este gol tú lo viviste en el autobús. Tú
y todo el equipo que Yo iba contigo. Y todo el Racing de Ferrol, que... Al que no le sé habéis, muy bien ojo, cómo- que con el Racing de Ferrol le habéis metido Sí, 4 la al verdad Oviedo. que también Pero bueno, a lo mejor por eso y porque tenían un poco más de empatía conmigo, pues estaban el autobús del Ferrol, el camino de Reus hacia Ferrol, pues no sé por dónde nos pillaría, imagínate que íbamos por Huesca más o menos y pues se empezó a celebrar el gol y o sea, acabó el partido y bueno, pues como que el Racing de Ferrol estaba celebrando que el Oviedo había ascendido. A lo mejor les había contagiado yo un poco eso, pero estábamos todos pues en un ordenador viéndolo como la conexión iba como iba, pero pues todos más o menos encima viendo, pues en parte también fue un poco especial, aunque no pude vivirlo allí ni en casa, pues oye, pocas veces se vive un ascenso, pero bueno, pocas veces se vive un ascenso también en un autobús con un equipo que no tiene nada que ver con el Oviedo. Pues mira, Y yo que lo aquel viví día así. eran un poco viedistas, todos. Aquel día yo creo que un poco sí. Por ¿Quién lo más o menos quién no había menos? del Cádiz, que era un paso ya, entonces por lo menos no había del Cádiz. Paco, la celebración que hubo al día después, con todo lo que pasó, hay que recordar, luego contaremos alguna anécdota porque Carlos Fernández y un servidor viajaron juntos a Cádiz y subieron también de Cádiz. La celebración del día posterior, tú la viviste, imagino que recordando también la que habías vivido en su momento, porque a ti te tocó celebrar un ascenso del Real Oviedo también. Sí, claro, el recuerdo que tenemos de aquella época de cuando ascendimos a primera, bueno, yo era un chaval todavía, pero fue algo increíble porque es que hasta la autopista estaba llena de gente, y desde Ranón hasta el ayuntamiento. Dime. En este caso no había gente en la autopista porque el avión tuvo que ser desviado a Santiago de Compostela. Ya, Si no te puedo asegurar, que porque las probablemente, informaciones sí. que a nosotros nos llegaban estando en Cádiz es que el aeropuerto estaba tomado y la gran parte de la carretera de acceso a Ranón también. Hay que recordar, al hilo de esto, que se juntaban la llegada del Sporting, que venía de Sevilla, el día que llegaba el Oviedo por la mañana desde Santiago de Compostela, que el bus del Real Oviedo tuvo que acceder a la pista para sacarlo por la puerta de autoridades, para que no coincidiera, porque claro, Sí. iba a ser muy chocante que los jugadores del Real Oviedo salieran y se encontraran a los aficionados del Sporting. Entonces, para evitar posibles malos mayores, se decidió esa alternativa, que entrara el autobús del Real Oviedo a la pista, que recogiera a los jugadores y que salieran por la puerta de autoridades. Pero si no, te garantizo que la carretera, vamos, tomada, y no voy a Sí, decir que hasta Oviedo, pero casi. Yo creo que fue un ascenso similar, aunque este es casi un ascenso de primera, ¿no? Digamos, por cómo se echó la gente a la calle. Y es lo que hablabais antes de tantos años, ¿no? Y una afición que... Yo recuerdo muchos sitios de los que a donde viajabas, bueno, que sabían que habías jugado en el Oviedo, o eras de Oviedo, tal. Y decía, es que lo que es increíble es la afición del Oviedo. Están en segunda B, en tercera y siguen empujando y siguen apoyando y siguen llenando el estadio, que es lo difícil, ¿no? Una afición que siga siendo tan fiel. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que lo merece y yo siempre suelo decir que en el fútbol, como en cualquier deporte, pero en un deporte que mueve tanta gente como este, es lo mejor que tiene este deporte, ¿no? El ver a la gente llorar de alegría, la gente pues, con esa satisfacción. Bueno, a día de hoy siempre estamos pues un poco sedientos de emociones positivas y de que la gente sea feliz y esté a gusto. Y bueno, el fútbol también nos lo da. Hay momentos malos, de los que casi no te acuerdas cuando te pasa esto, y que son experiencias que bueno, marcan una etapa probablemente. Carlos, de los 4 que íbamos en el coche, de los 4 que viajábamos a Cádiz desde Oviedo, muy difícil lo veíamos, los 4. Sí, hombre, yo particularmente sí, bajaba con la ilusión de, evidentemente, a ver, yo creo que bajábamos todos, ¿no? Con esa ilusión, pero sí. Yo a Ojo que priori- el más optimista era yo de los 4, ¿eh? Sí, es verdad, yo lo reconozco, el más optimista era Alfredo, es cierto, sí. También tengo que decir que David Fernández consiguió el gol en Cádiz del ascenso, pero yo le doy, no lo desmerezco evidentemente, pero le doy muchísimo valor al empate de Diego Cervera. Es que yo creo que sin ese empate... Los mete en la eliminatoria. Claro, exactamente. Es que sin ese empate no. Entonces sí, yo reconozco que bajaba, porque yo soy un poco cagón, no lo voy a, lo voy a esconder, y bueno, pues bajaba un poquitín... Sí, con la incertidumbre con de lo que podía incertidumbre. pasar. Sí. Animado y ilusionado, y bueno, así luego fue la cosa que pues, estando en la cabina con Carlos Llamas, con mi compañero, luego bajé al campo, que me tocó allí hacer entrevistas y vivir desde el campo ya el ascenso, y bueno,
te digo una cosa, que estaba pensándolo ahora, bajaba en el ascensor en el Carranza desde las cabinas hasta el campo, la altura que tiene, y me iba acordando, con toda la emoción que tenía dentro, bajaba al campo a trabajar, a seguir, me estaba acordando de partidos en tercera división. Partidos en Grau, en San Martín del Rey Aurelio, me estaba acordando de aquello. Molloniego. Molloniego, Dios. Eso revaloriza. Sí, sí, claro, no. A mí me vinieron a la mente esas imágenes, ¿no? Partidos en los que yo iba a trabajar también, cuando el equipo pasó por tercera división, segunda vez también, pero sobre todo por tercera, ¿no? Y joder, me venía a la cabeza y digo, "Uf". Y bajaba con una sensación a la hierba del Carranza, de verdad, indescriptible. Así fue que luego, claro, llegué al campo y me harté de dar besos a todos los futbolistas en directo. Al entrenador, a Arturo, a todo el mundo. Aquello fue... Bueno, pero bueno, lo pasamos muy bien y yo creo que es una explosión de alegría que, claro, no te contienes y te sale todo lo que llevas dentro acumulado durante mucho tiempo, ¿no? Álvaro, tú que lo estabas viviendo, ¿cómo lo estabas viviendo? En el autobús, en el ordenador, ¿qué fue lo que se te pasó por la mente en el momento que pitó el árbitro, que el Real Oviedo había ascendido? Al final es lo que dice Carlos. Yo creo que a todo el mundo se nos pasó más o menos lo mismo. Empiezas a pensar y dices, joder, si es que de dónde venimos, cómo estuvimos. Y al final es lo que hablábamos también en la otra tertulia que habíamos tenido y es la marca que dice, la seña de identidad que tiene la gente, que si no tuviésemos eso, a lo mejor no iríamos a Italia o a Inglaterra y diríamos, ¿de qué equipo eres? Del Oviedo. Y la gente se queda así y tú le empiezas a explicar, no, es un equipo, le explicas la historia y empiezas a decirle todo. Creo que es de las pocas aficiones que explican en cualquier parte del mundo la historia de un equipo que estaba en tercera división y hasta hace nada estaba en segunda B. Ahora está en segunda y levantamos la cabeza, pero al levantar la cabeza siempre miramos atrás y decimos, joder, acabo de subir a segunda, pero es que estaba en Olloniego, estaba en San Martín, estaba... Es que de esa etapa de la que habla Carlos, tú la viviste muy de cerca. Claro, bueno, ¿quién no la vivió? Y claro que nos tocó embarrarnos y claro que nos tocó... Porque, bueno, esto todos lo vemos que está muy bien, la afición y está siempre con el equipo. Es un equipo que en tercera, en segunda B, tiene partidos de 20.000 personas. ¿Esto dónde se vio? Claro, en las fases malas también te aprieta la afición y es jodido para el jugador, pero todo jugador quiere eso. A mí dame que sé que haya momentos malos y que la gente apriete, porque en los buenos sé que va a ir muy bien. Tiene eso, tiene una asociación que se llama Espíritu 2003, que ya ha editado 4 libros, que recoge, pues cada año trata de recoger lo que se vivió en aquellos tiempos. Hay que recordar las penurias por las que atravesó el Real Oviedo, que nada es fácil, lo que decía Paco antes, que eso hace que se revalorice todo muchísimo más y que muy pocos clubes en la historia del fútbol español han podido conseguirlo. Hay que recordar, sin ir más lejos, todos los que cayeron al pozo y desaparecieron. Muchos, además. Yo en la época nuestra, Burgos, en Málaga... Salamanca, ¿quién le iba a decir a la Unión Deportiva de Salamanca que iba a desaparecer? Sí, sí, hay muchos equipos que además no saben, como hablabas del Sporting, si no llega a ascender. Bueno, pues a lo mejor, imagínate que sigue un año, pero ya hay que hacer el milagro otra vez y con muchas más dificultades. Y llega un momento que no aguanta, ¿no? Como le pasó al Oviedo en su momento. Y luego lo difícil es subir, claro. La gente, no, si tenemos mejor presupuesto, tenemos buen equipo, tenemos la gente detrás, es igual, pero tienes que subir. Y al Oviedo le costó 10, 12 años. No es tan fácil como se pinta y por eso, después de haber vivido todo esto, sí que hay algún caso que yo recuerdo, porque bueno, el Racing fue una situación similar, pero subió a la primera, no tardó tanto. Pero había equipos en Inglaterra, que con algunos de ellos habíamos hablado, y tienen una historia, editaron libros y bueno, una historia similar y eso unió mucho a la gente. Es que el Real Oviedo en ese sentido es también un poco inglés, ¿no? Sí, yo creo que... Con la tienda, además, con la nueva tienda que han inaugurado, se inauguraba hace poco en Palacio Valdés. Sí. A mí me recuerda mucho a eso, ¿no? Al fútbol inglés y cómo se vive el fútbol en esa La tienda ciudad. es pequeñita, pero a mí me gusta mucho la tienda. Tiene ese aire que dices tú. Cuca, sí, es un poco cuca y británica, ¿no? Sí, yo creo que para mí la palabra es épica, ¿no? Yo para esto soy muy épico, soy muy romántico, lo reconozco, porque yo vivo mucho de... Hombre, miro al futuro siempre, vivo el momento y miro mucho al futuro, lógicamente, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Pero bueno, también de recuerdos, ¿no? De cosas que supongo como todos, ¿no? Que tienes en la cabeza, joder, el partido de la UEFA en Génova, eso me olvidará en la vida. Son cosas, y luego volviendo a lo de antes, la tercera división, no sé. Son cosas que van formando parte de ti, la historia de un club, que es el Real Oviedo, pero va formando parte también de tu historia como persona
como en este caso, como trabajador de la profesión, como periodista, y bueno, pues todo se va conjuntando. Y para mí, ya te digo, lo conjugo todo y para mí es algo épico y es algo que, pues no lo sé, que lo tengo en la cabeza y que a mí me gustaría algún día escribir también una historia. Pero bueno, más adelante cuando tenga un poco la perspectiva más clara, ¿no? Ya hablaremos porque algo hay que hacer. Algo hay que hacer. De Vale. todas esas vivencias que tenemos de los campos de tercera, algo hay que hacer. A mí yo me gustaría un montón. Me gustaría un montón, Que porque tengo puedes muchos recuerdos y anécdotas también. Sí, tengo muchas. El anecdotario hay que escribirlo algún día. Antes hablábamos de lo que podía haber sido la piedra de toque en el Sporting, lo que les podría haber dado para ascender. Hablamos de jugadores aguerridos, de que eran una piña. En el caso del Real Oviedo, ¿qué creéis que fue lo que sumó para que al final el conjunto dirigido por Sergio Gea consiguiera 12 años después el regreso al fútbol profesional? Paco. Yo personalmente creo que hay muchas circunstancias en este caso, ¿no? El Oviedo yo creo que tenía muy buen equipo, probablemente el mejor. Eso no te da pie a que vayas a subir, ni mucho menos, te lo tienes que currar. Tenía buenos jugadores. La afición para mí era una pata de banco muy importante porque, pues como le pasaba al Cádiz, ¿no? Son equipos que arrastra 20 o 25.000 personas, que va muchísima gente si van fuera. Había equipos que ya tenían miedo que les tocara porque dices, es que no tenemos campo para meter a la gente. Y después yo creo que el entrenador también tenía un papel importante, tal como es Sergio, ¿no? A la hora de lidiar y tranquilizar a la gente cuando la gente se pone nerviosa o cuando hay euforia, los para. Cuando es negativo, él tira para arriba. Y yo creo que él tiene un discurso que eso ayuda. Y como dices, lo que suma, todo suma. Y al final esos pequeños detalles es lo que te hace que... Bueno, y luego hay que jugar, lógicamente. Yo creo que además fue una eliminatoria donde se notó mucho la presión. Si Diego no mete ese gol, aquí parecía como que el Cádiz perdonó al Oviedo durante algunos minutos y luego cuando vas allá pensando que ellos son más fuertes, metes el gol y yo creo que a ellos se les vio como muy presionados ante esa situación. Y bueno, hay muchos detalles que hay que controlar y en el Oviedo se unieron también esas cosas, ¿no? Una de las anécdotas, yo personalmente, una vez que acaba la eliminatoria, que el Real Oviedo consigue el ascenso en Cádiz, en el Ramón de Carranza, hablo con el jefe de prensa del Cádiz y me dice que desde el mismo momento del sorteo, en cuanto les tocó el Real Oviedo y el partido de vuelta en el Carranza, en Cádiz sabía que no iban a ascender. Porque al Cádiz le pasaba exactamente lo que pasaba al Real Oviedo, que la presión la tenían en su propia casa. Entonces la vuelta con un mal resultado, y el mal resultado era el empate a 1, por ejemplo, sabían que lo iban a tener muy, muy, muy complicado porque la gente del Carranza no aprieta tanto como se suponía que debían apretar. Bueno, mira, es curioso, ¿no? El comentario que te ha dicho el jefe de prensa. Que luego el Cádiz no subió, por cierto. Sí, que te hizo el jefe de prensa del Cádiz. Yo estoy con Paco, ¿no? Yo creo que totalmente, son un montón de cositas las que van sumando y al final también supongo que entra en juego un poquito porque también es un ingrediente, ¿no? Un poquito de suerte, un poquito de que entren ahí los hados, ¿no? Como suele decirse, pero bueno, efectivamente es una cuestión de muchos ingredientes, ¿no? La afición, como decía Paco, los futbolistas son los que ganan y pierden los partidos. Pero y fíjate que yo le doy valor a todo, ¿no? Pero hablaba Paco del discurso de Gea, yo creo que es un hombre que le dio una estabilidad, le dio como entrenador, ¿no? Fíjate que además, cuando el equipo gana, y es el día de hoy que pasa eso, cuando el equipo, siempre alaba a los futbolistas, por encima, cuando el equipo pierde, cuando pasa algo, el primero que está en la fila para echarse las responsabilidades es él. Yo no lo voy a hacer, pero puedo hablar de algunos entrenadores que es todo lo contrario, que lo he vivido, ¿eh? Pero bueno. Yo, salvando las distancias, al hilo de lo que dice Carlos, ¿no os parece que Sergio Gea es un poquito como Vicente del Bosque? Más un gestor de vestuario, bueno, pues tratar de controlar diversos aspectos, más allá de poner alineación y de quitar alineación, que se trata de eso, de gestionar un bloque que tienes y que, bueno, las piezas son las que hay y veremos a ver cómo las encajamos para que las cosas salgan como tienen que salir. ¿Os parece que Sergio Gea es un poquito de ese perfil de gestor más que de entrenador? Yo creo que es una persona, para mí Sergio Gea es un tipo inteligente que desde el momento en que llegó a Oviedo supo dónde estaba, sabe dónde está, se amoldó muy bien a la institución, a la ciudad, a la afición, a todo el entorno, se empapó de ello, de la manera que fuese, sabe cómo tiene que llevar el cargo como entrenador con todo lo que le rodea, lo está haciendo para mí francamente bien, sinceramente, y sí, yo creo que es un buen gestor, pero básicamente porque yo creo que es un tipo inteligente, un tipo que
bueno, que no desequilibra cosas, incluyéndose él mismo. Entonces, no lo sé, me parece que lo está haciendo francamente bien, la verdad. En un club, Álvaro, tú lo conoces bien además, que no es muy fácil, ¿no? Por todo lo que le rodea. Es verdad que ahora hay paz social, pero bueno, hasta hace no muchos años era todo lo contrario. Claro. Y aparte, bueno, en relación a la pregunta que decías de los ingredientes para el ascenso, tal, todo lo que dijimos es eso, pero uno fundamental es lo que acabas de decir. Por fin había un año en que había calma, había estabilidad, encima el entrenador sabía manejar las situaciones, que se perdía un partido, que metían 4 en Valladolid, bueno, lo gestionaba bien, pasaba la semana y llegaban los buenos resultados. Al final, la calma es importante en todo. Y entonces, en un año que salen bien las cosas, pues ahí están los resultados. Es que no hay nada más que verlo. Es estabilidad y por parte del entrenador, saber manejar un grupo que lo hace bien, saber manejar los medios también que lo hace bien. Entonces, los resultados están ahí. Paco, y la paz social, por lo que parece, ha llegado para quedarse, porque este año está siendo más de lo mismo. Bueno, Gracias a Dios. Quiero decir, y podría haber muchísima exigencia, pero sí, las bueno. cosas, bueno, parece que la gente ha entendido que no es fácil, están las cosas calmadas y el equipo tercero a 2 puntos del ascenso directo. Sí, no es fácil, hubo una inversión muy importante, hay, digamos, quien manda en el club, una cabeza visible, y como que se olvidan todas esas cosas y la gente está más preocupada de poner la camiseta azul, de animar al equipo y de olvidarse de qué hay de ahí para arriba, ¿no? Evidentemente la inyección económica es muy importante porque te permite hacer un buen equipo, compensado, casi sin fisuras, que dices, bueno, puedo tener dinero pero resulta que no puedo traer delanteros o no puedo... Pero el Oviedo sí que hizo una plantilla bastante compensada, con buenos futbolistas, y a ver, si no tienes medios, pues no lo puedes hacer, y eso también es muy importante. Eso trae consigo la paz social, lógicamente, porque el aficionado lo que quiere es ver ganar a su equipo. Cuando hay perres, Y la paz social, es una pescadilla que se muerde la cola, al final lo que dice Paco, ¿no? También, si tienes paz social, la cosa está tranquilita, también la plantilla, los futbolistas, el entrenador, el cuerpo técnico, trabajan... Si estuvieran abajo no habría paz social. Claro, No, bueno, está claro. Claro, efectivamente. Entonces, La gente se metería seguro. está claro. Carlos, ¿a ti te tocó vivir la última junta de accionistas? Sí. Como todas las anteriores. Sí, la de este mes de diciembre, Sí, quieres decir. como todas las anteriores. Sí, como las últimas, sí. Bueno, yo creo que hay que recordar que dura 1 hora y 3 minutos, más o menos. Sí, creo Yo soy de creo reloj. la entrada. Tranquila, sí, hubo preguntas, pero bueno, preguntas muy puntuales y muy lógicas por parte de socios, pues temas, bueno, accesos al requesón, cambio de ciudad deportiva, en fin, cosas que la gente quiere saber, que está interesada en ello, ¿no? Temas de crear carnets para mujeres también, creo recordar, desempleadas, en fin, cosas muy puntuales. Pero bueno, sí, está muy tranquila y muy fácil, muy calmada. Una junta de accionistas muy calmada y vamos a escuchar lo que decía Sergio Egea, la última intervención del técnico argentino el pasado fin de semana, después del último partido del Real Oviedo en este 2015. Me voy de vacaciones muy feliz de estar a 2 puntos del ascenso directo, muy feliz por la imagen que damos, súper feliz por darle tantas alegrías a esta gran afición de Oviedo, que creo que se merece lo mejor. Pero también es verdad que hay que tener cautela, hay que tener humildad, respeto por todos. Estamos en el pelotón de los privilegiados, pero es muy largo y hay que seguir en esta dinámica. En fin, lo comentábamos a micrófono cerrado ahora. Si antes hablábamos de que habría que remontarse a tiempos inmemoriales para hablar de 2 ascensos de los 2 equipos representativos del fútbol asturiano, los 2 máximos exponentes el mismo año, Carlos, Álvaro, Paco, para escuchar a un entrenador del Real Oviedo hablar así en el parón navideño, habría que remontarse también a bastantes años atrás. Yo, sinceramente, no me acuerdo. Ahora mismo tendría que hacer un esfuerzo mental importante porque no me acuerdo, no lo recuerdo. Yo creo que a lo mejor cuando estábamos en primera división. Sí, bueno, claro, sí, No, pero o sea, tan fuerte como lo que acabo de decir. Pero declaraciones Ni de en este segunda, tipo, ni en sí. segunda B, No. ni en tercera, en el parón navideño, ojo, ¿eh? Sí, Más sí, adelante sí. pero en el parón navideño hablar un entrenador del Real Oviedo con esa tranquilidad, feliz, tranquilo, con el equipo a 2 puntitos del ascenso directo. Sí. Pero yo es que no recuerdo quién tampoco.
Ahora mismo no lo recuerdo. No me acuerdo. No te podría decir, no lo sé. Pero bueno, sí, habría que remontarse mucho, claro. Paco, y que dure. Y que dure, sí, no es fácil, ¿eh? La gente tiene que entender que muchas veces siempre decimos que esto es cíclico y tal, pero bueno, bajones puede haber, seguramente en la segunda vuelta habrá momentos difíciles donde el equipo tenga algún bache, que lo tienen todos, no es porque todos lo van a tener. Que es lo propio de la categoría, es lo que hay que Sí, decir. al ser muy larga y el fondo de armario que es el tópico de que se tira siempre, sí hace falta en segunda división porque a veces dices, si solo son 4 partidos más, bueno, pues se hace larguísimo. Y si necesitas más gente, vienen sanciones, lesiones y gente que te lo gestione también, ¿no? ¿Hay que fichar, Carlos, Álvaro, Paco? Pero luego voy a hacer otra pregunta. ¿Eh? La primera que hago es si hay que fichar, si consideráis que el Real Oviedo debería incorporar a algún jugador en el mercado de invierno. Hombre, tú a priori lo que tienes que mirar es la clasificación no dice eso. Porque aunque es verdad que hay que tener calma, que esto es muy largo, que no queremos meter mucha presión tampoco al equipo y el aficionado es consciente de que está difícil, pero luego tú te ves tercero, eso significa que, bueno, que las cosas están bien, pero volvemos a lo de antes del Sporting. Claro, habrá que ver qué hay, si hace falta en algún puesto en concreto, o que son los que mejor lo saben, son los técnicos y los que conocen a fondo la plantilla, pero a priori... O sea, que sí, siempre y cuando traigas algo que mejore lo que tienes, ¿no? Claro, lo difícil es encontrar, porque que mejore lo que tienes es que estás viendo cómo van. Es que hay pocas cosas que puedan mejorarlo. Paco. Yo como entrenador, pensando como entrenador, yo creo que sí hay que fichar. De hecho, sí, lo el decías antes, ¿no? Barça y el Madrid también fichan y van arriba del todo. Quiero decir, evidentemente, si no mejoras lo que tienes, no fichas. Eso es una tontería. Para eso tienes el requesón y subes a algún chaval y punto. Pero con el objetivo en la cabeza de todos, que es estar lo más cerca posible del ascenso para dar el asalto a última hora, si puedes traer gente que lo mejore, a ti te tienen que decir, oye, tenemos recursos para poder traer, fichar, ¿qué tipo de jugador? Sí, seguro que el entrenador va a dar el visto bueno. Aquí lo que se trata es de que el equipo sea mejor cada día y que si puede estar en primera, mejor. Luego todo el mundo pensaría, bueno, pues, ¿qué traigo? ¿Un lateral derecho? No, ya tengo 3, no tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿dónde puedo mejorar el equipo? No es fichar por fichar, que te puede venir uno muy bueno en un puesto donde lo tienes bien cubierto. No tiene sentido, gástatelo donde lo necesitas. Y yo estoy seguro que el entrenador, el cuerpo técnico saben perfectamente dónde pueden mejorar el equipo y si lo pueden mejorar, bueno, siempre te da un plus en la segunda vuelta. Carlos. Bueno, yo como dice Álvaro, efectivamente la clasificación ahora mismo pues me dice que no, que a 2 puntos del primero, ¿no? Pero claro, como dice Paco también, no, es que es verdad, como dice Paco, pues claro. Esto es lo bueno de tener 3 invitados que van cogiendo de cada uno. No, vale, yo estoy de acuerdo, es que es verdad, ¿no? Yo creo que son coherentes yo estoy con los dos, ¿no? Es verdad que ahora mismo te lo planteas, ¿fichar ahora mismo? Hombre, por la clasificación te dice que no. Te dice que no porque el equipo, fíjate lo que ha logrado en esta casi primera vuelta, ¿no? Casi. Pero claro, es verdad que la segunda división es muy larga. Y bueno, ¿por qué no? Mejorar al equipo, sí. Pues Depende de los recursos que Depende de los tengas. recursos, claro, es que si depende. tienes fichas y si no tienes, pues no puedes fichar. ¿Va a fichar el Real Oviedo? ¿Va a fichar el Real Oviedo? Yo también voy a dar alguna pincelada. Va a fichar el Real Oviedo. Yo creo que Carmelo del Pozo y Joaquín del Olmo, es que es lo de siempre, ¿no? Si encuentran en el mercado algo que iguale o mejore en el puesto, o puestos se consideren oportuno que hay que reforzar el equipo, sí. Yo creo que sí, que algo van a fichar. Yo creo, voy a dar, sin tener ni idea, porque luego ya estamos especulando, hoy pues en esa Asturias Televisión, en el pelotazo han dicho, han dejado de decir. El Real Oviedo está buscando fuera de España, porque en España no lo hay, y eso es verdad, es decir, porque lo que hay en España es lo que hay, y está jugando, y si quieres algo lo tienes que pagar, y quitárselo a un equipo que lo tenga, y eso no lo van a hacer. Para mí están buscando fuera de España. La baja de Generelo va por ahí, para tener una ficha libre y que no tenga que marchar nadie más, porque si no tenías que esperar a que alguien se fuera o echar a alguien y pagarle. Entonces yo creo que por ahí van a ir los tiros y que van a traer a alguien para el centro del campo. Sí, yo creo, ¿no? Que de fichar a alguien ahora mismo, yo supongo que la dirección deportiva estará pensando en reforzar el centro del campo, creo. Pero bueno, es mi opinión también, como
Te digo que creo que va a fichar, también es mi opinión. Pero vamos, más allá de eso, no lo sé. ¿Y qué algo hay? El mercado arranca el 4 de enero, Sí. ya en 2016, que es cuando volveremos nosotros. Y veremos. Veremos. Carlos Fernández, gracias por venir a este último pelotazo de 2015. Un placer a ti. Álvaro, gracias. Gracias a ti. Paco, lo mismo, gracias. Gracias a ti. Y feliz salida y entrada de año a los tres, que 2016 venga para vosotros cargado de éxitos. Muy bien, igualmente. Nosotros seguimos, nos vamos un ratito a publicidad, enseguida seguimos con más cosas aquí en El Pelotazo. Hasta ahora. Seguimos en El Pelotazo aquí en Es Asturias Televisión, en esta ocasión para hablar de karate con una de las grandes instituciones de este deporte a nivel nacional. Él me va a decir que no, pero yo que lo conozco bien y lo he tratado, bueno, pues yo ya tengo mis años en esto del periodismo, de la comunicación y de la televisión, ya lo entrevisté allá por 2009 más o menos. Lino Gómez Feito, muy buenas noches. Buenas noches. Me vas a decir que no eres una institución, pero yo te digo que sí, que eres una institución del karate nacional. Yo te lo agradezco, aunque solamente sea por los años que llevo, ¿no? Ya empieza a ser uno, cuando ya te empiezan a dar homenajes y premios, Malo. ya te empiezas a mosquear, sí, es verdad. ¿Cuántos años lleva Lino Gómez Feito dedicado al karate? Bueno, dentro de poquito, Grosso modo. sobre 38, 39, haremos los 40 pronto, sí. Más que yo de vida. Bueno, es toda una vida, que duda cabe, que desde los prácticamente 15 años hasta hoy. Estábamos hablando, se pone a mirar el currículum de Lino Gómez Feito, currículum como karateca y como luego entrenador, porque a la parte de karateca como, bueno, pues gente o deportistas que practican karate, Lino tiene un importante currículum como entrenador, ha sido seleccionador absoluto y quizá, Lino, en esa parte es donde has conseguido tus mayores logros, ¿no? En la parte de técnica, en la parte como entrenador. Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre que digo que vaya por delante, que tuve la suerte de conducir un Mercedes o un Ferrari en aquel momento, ¿no? Y casi el mayor mérito de un técnico, más que a veces los conocimientos, es cómo se gestiona un grupo. Yo tuve un buen grupo, un magnífico grupo, yo creo que bueno, esta forma parte del karate, de la historia del karate español, con el que conseguimos pues nada menos que 8 campeonatos de Europa. Estoy hablando siempre de la medalla de oro de equipos, que para nosotros es la medalla gorda, no la importante, ¿no? Aparte de otras individualidades. Y hicimos pues 6 finales consecutivas también de mundial, que son cada 2 años. Es una cosa que me gusta decirla porque es así, es muy difícil de conseguir, ¿no? Tú tuviste la suerte, ya lo has mencionado, de quizá encabezar la mejor generación que ha habido de karatecas en este país. Bueno, la verdad es que fue una de las mejores, ¿no? Antes hablábamos un poquitín fuera de cámara que en el 80 se consiguió el primer campeonato del mundo. Entonces, esa generación yo creo que fue un punto de inflexión en todo lo que vino después, ¿no? Y luego en Granada también se consiguió en el 92 el campeonato del mundo. Las chicas antes de que yo fuera seleccionador, lograron un campeonato del mundo. O sea que, por equipos, te estoy hablando siempre, claro, por supuesto, que son las medallas que nosotros le damos mayor importancia. Luego están las individualidades que también suman, por supuesto, y que son muy importantes. ¿Fue el mejor tiempo aquel que tú viviste con respecto a lo que hay ahora? Porque luego hablaremos de cómo está el karate ahora, bueno, pues al final imagino que a mí no me gusta hablar de recortes, pero el tema de los recortes también habrá influido en estas disciplinas. Todo influye, pero también quizá todo. Hombre, a ver, a nosotros nos gusta hablar de lo nuestro, ¿no? Porque fueron nuestros mejores tiempos, nuestros mejores momentos, dejamos los mejores años de nuestra vida en ese deporte, ¿no? La verdad es que fue una generación, vamos, de oro. Está claro que Gloria Casanova, Cristina Feo, Noelia Fernández, Estefanía García, son nombres irrepetibles, ¿no? Y se me están olvidando otros, por supuesto, como Irene Colomar, etc.
El nombrar a gente siempre te queda gente en el tintero. Y la verdad es que fue una generación, en cuanto al karate femenino se refiere, que fue donde yo más estuve de seleccionador, pues fue una generación que yo creo que ojalá me equivoque, ¿no? Pero creo que irrepetible. Eso te iba a decir, y por eso te preguntaba antes, ¿es difícil de repetir algo así? Es difícil. La verdad es que los técnicos que están ahora lo tienen, es una papeleta complicada en ese aspecto, ¿no? Heredar todos esos triunfos y a lo mejor que era muy difícil ya de repetir, ¿no? El equipo femenino logró, vamos, récords, porque hicimos 5 campeonatos de Europa consecutivos. Yo no creo que no lo tiene nadie, ¿no? Ni aquella Inglaterra tan potente que lo ganaba todo a nivel femenino y masculino. Y la verdad es que, y como te decía, 6 finales de mundial consecutivas, que son cada 2 años, es muy difícil, ¿no? Ahora lo tienen difícil, pero bueno, están trabajando para conseguirlo, ¿no? Para volver a repetir todas esas proezas que se hicieron. ¿Cómo ve Lino Gómez Feito el carácter actual? Bueno, lo veo difícil, ¿no? A ver. ¿Preocupado? No, yo creo que preocupante no es, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, que todo evoluciona, que todo eclosiona. Ahora todos los países son potencias. Antes escuchabas hablar de Azerbaiyán o escuchabas hablar de Serbia, de Eslovenia, de Eslovaquia. Eran países que no decían nada en el karate, ¿no? Y ahora pues todo eclosionó, ya no hay aquellas 5 o 6 potencias punteras que se repartían todo, y en Kumite, sobre todo en Kumite, sí que es cierto que todo se generalizó muchísimo, ¿no? Ya no era, ante las medallas estaban muy dadas. Estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Porque también es cierto que antes iban 2 españoles por cada categoría, 2 franceses, 2 italianos, que ahora solo va 1. O sea que en ese aspecto sí que se hizo un poco más... Bueno, yo creo que cada época tiene sus dificultades, sus pros y sus contras, ¿no? O sea que ha evolucionado hasta ese punto. Claro, si antes van 2 y se reduce a 1, la reducción de la posibilidad de medallas es sí, lo que ocurre es que, claro, emergieron países que no eran nada. Y ahora el karate en Tokio va a ser disciplina olímpica. O sea, ya está confirmado que va a ser así. Yo creo que todas las federaciones, incluso la nuestra, claro, por supuesto, tienen que apostar por clasificar la mayor número posible de karatecas para ese evento, ¿no? ¿Y cómo está el karate en Asturias? Mira, lo bueno y lo malo que tiene el karate asturiano es que tuvimos una generación magnífica. La generación de Óscar Vázquez, de César Castaño, de Noelia de Estefanía, como te decía, a nivel femenino, de todos estos nombres que estoy diciendo que estoy refiriéndome a los que fueron campeones del mundo, o Valentín Marcos en catas. O sea, fueron una federación tan pequeña como puede ser la nuestra, uniprovincial, pues sacar tantos campeones del mundo, ¿no? Si yo tengo miedo que Estados Unidos en toda su historia no haya tenido 2 campeones del mundo de karate, de la World Karate Federation, que es la federación reconocida por el Comité Olímpico y la potente, ¿no? Luego hay otras asociaciones que pueden vender otras cosas, pero realmente donde está el nivel y donde está la mayor parte de los karatecas, ¿no? Entonces ahora yo creo que estamos en un periodo de cambio. Lo que está ocurriendo un poquitín a nivel nacional nos está ocurriendo a nosotros un cambio generacional. Viene gente interesante detrás, y ahora se trata de que los que estamos ahí de técnicos pues podamos moldearlos bien y que puedan llegar al equipo nacional, ¿no? Eso te iba a preguntar, tú que estás en contacto continuo con la base, con los que vienen detrás, ¿hay mimbres? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Lo que pasa que es una generalidad lo que está ocurriendo, ¿no? Que antes muy poca gente tenía la información necesaria o la formación, los técnicos necesaria para sacar esos competidores, ¿no? Los que realmente estábamos sacando competidores es la gente que estuvimos muchos años de tatami, que primero pasamos por ahí. Y ahora hay una información, estamos en la era de la información, ¿no? Todo el mundo entra en YouTube, ve sistemas de entrenamiento, ve métodos. Luego, claro, interiorizarlo y lograr tal tampoco es tan fácil, ¿no? Pero sí es cierto,
Claro, pero sí es cierto que está ocurriendo en toda España, que todo el mundo más o menos sabe lo que hay que hacer para ganar. Eso sería la lectura. Pero no vale con ver un vídeo de YouTube. No, afortunadamente no. Yo creo que el karate es como todo, ¿no? Es una cuestión de sensación. Por mucho que tú te pongas en un curso, que venga el campeón del mundo, que venga y te pongas a tomar apuntes, si tú no has pasado por esa etapa, que es una etapa que realmente es una carrera, porque yo, por ejemplo, estuve muchísimos años de competidor. Entonces, y todos los ejercicios que yo enseñaba a mis competidores, y incluso en el equipo nacional, eran ejercicios que yo había hecho 1.000.000 de veces. Que no vale con repetirlos como un loro, que tú tienes que saber lo que siente la persona que lo está haciendo. Y saber transmitir eso, ¿no? Si tú lo has sentido, lo transmites muy bien. Si no, le falta alma, ¿no? Y es lo que tú dices, y eso se sabe y se interioriza pasando por el tatami. Si no pasas por el tatami, es muy complicado. Es complicado. Yo realmente, luego con el tiempo, parece que todo se difumina, ¿no? Y que todos los técnicos han pasado por ahí, pero no todos los técnicos han pasado por ahí. O sea, en Asturias la verdad es que la inmensa mayoría es gente de tatami, y eso es bueno para el karate asturiano y para nosotros, ¿no? Porque la gente sabe lo que un competidor siente, el miedo antes de salir, el miedo escénico que tiene, sobre todo, estoy hablando de los más pequeñitos, ¿no? O sea, la sensación que tiene y saber cómo canalizar y cómo gestionar eso, ¿no? Insisto, a mí me preocupa mucho la base, siempre he estado pendiente y tú lo sabes bien, del deporte base. Sí. Cuando uno ve a los pequeños, porque ¿con qué edad se puede iniciar uno en karate? Pequeño, bueno, ¿con 4 años? Hay gente que con 4 años, clubs que con 4 o 5 años hacen un pre-karate, digamos. Lo ideal es 5 años, ¿no? Sí, 5 años se llega temprano de sobra, ¿no? Claro, cuando ves a críos de 5 años que entran por primera vez al tatami, los ves, como yo he visto en algún reportaje, con las caras con las que entran al tatami, que van muertos de miedo por lo que se van a encontrar. Hay padres que te dicen, oye, pues yo tengo miedo a que mi hijo pues luego le coja demasiado respeto a este deporte. Hay que cogerle respeto a este deporte, pero nada más, no pasa nada. Nada más. A ver, que nadie piense que el karate van allí a darse de galletas. No. El reglamento está preparado para todo lo contrario, ¿no? No hay contacto. No, o sea, lo hay, pero en categorías pequeñas de niños, no. Además, o sea, si ves cómo van armados, o sea, es que... Porque que nadie tenga miedo de llevar a su hijo a karate. No, para nada. Cuando hay algo en karate que ocurre algo, es un accidente, ¿no? O sea, es pues como un futbolista que una mala entrada o que le pegan o yo qué sé, os decía yo una vez que como alguien que coge un rebote cayendo, un rebote en baloncesto y pisa mal, pero es una cosa que nunca se busca en karate. Todo lo contrario, el reglamento está pensado para salvaguardar pues, la integridad física de los contendientes. Porque el karate es un deporte que está pensado para hacer daño, ¿no? El karate, digamos, como nació, ¿no? Ahora, el karate deportivo es un deporte. O sea, estamos hablando de niños, que es un material muy peligroso, ¿no? Sí, en esa etapa de formación, además es que no se pueden traumatizar con golpe. No, el reglamento está muy bien diseñado y estudiado para que no ocurra nada de eso. Es más, nos suelen repetir, Van con muchísimos nervios, entran mal al tatami y suelen repetir. Antes veíamos imágenes de una de las exhibiciones que hace años hacían en la plaza de la Catedral de Oviedo, en San Mateo. Sí. Bueno, pues es una de esas tradiciones que yo espero que se vuelvan a recuperar, porque la verdad es que era muy bonito. Seguimos haciéndola, Se sigue haciendo, ¿no? Sí, año tras año, sí. Todavía este año la hicimos, San Mateo, además tuvimos un día estupendo. Sí, la verdad es que nosotros en nuestro calendario es una cosa muy importante porque casi marca el inicio de la temporada, ¿no? Estamos viendo precisamente ahora imágenes. Yo llevo todo el día mordiéndome la lengua y Lino lo va a entender perfectamente, porque este fin de semana yo he escuchado una noticia y leía una noticia que me dejaba profundamente triste, y es que el Ayuntamiento de Oviedo ha suprimido para 2016 los premios al deporte, la gala de premios deporte de Oviedo se ha suprimido, y lo que se va a hacer es, bueno, pues ese dinero que se destinaba a la gala deportiva, concederlo en forma de becas. Lo cierto es que, yo no sé si Lino coincidirá conmigo o no, pero
que a un karateca, por ejemplo, de edad cadete, de edad alevín, concederle un premio es también una motivación. Hombre, yo o sea, eso lo tengo clarísimo. A ver, los niños necesitan recompensas, sobre todo la gente joven, ¿no? La gente que ya llevamos tantos años, pues sinceramente, o sea, pasamos de todo eso, ¿no? Decía Paco Umbral que todo premio, cuando ya tenías unas edades, que todo premio que no iba acompañado de un cheque, solo promocionaba al que lo daba. Pero estábamos hablando de categorías que no entienden nada de eso. Entonces, ¿qué menos que un niño que ha tenido, o que un adolescente que ha ganado un campeonato de España, un campeonato importante, tenga un reconocimiento de la gente de su pueblo? O sea, ¿pero tan caro puede ser eso? Pues alguno ha entendido que sí. Bueno, pero seguramente hay mil maneras de hacerlo. Yo apuntaba una este fin de semana, y es que en una red social. Y bueno, yo lo hablaba y bueno, hay quien me daba la razón. Es tan sencillo como, vale, no le gusta la dotación que se destina, la dotación económica que se destina a esos premios, baje la dotación y que el premio sea en forma de beca. Pero que haya un reconocimiento para los deportistas, aunque sea en forma de beca. Si quiere dar becas, que lo dé como premio. Porque luego, si solo son becas, veremos a ver de qué manera se establecen, cómo se concurre y demás. Pero bueno, para mí tiene que haber unos premios, tiene que haber una labor reconocida, un galardón que reconozca esa... Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo me sorprendió cuando lo leí en el periódico, me sorprendió, digo yo, bueno, esto es una cosa que el deporte no puede saber de política, o sea, hay que separarlo totalmente de la política. O sea, los deportistas son deportistas. Ningún karateca pelea por un partido o por otro, ni ningún futbolista, ni nadie. O sea, haces deporte por otra serie de motivaciones, ¿no? Y el deporte es cultura. O sea, qué menos, ¿no? Que esa gente, que fomentar, que tener el reconocimiento, pues, de la gente de tu pueblo, de las personalidades que hemos votado para que estén ahí. O sea... Y que lo hay en todos los ayuntamientos asturianos, o en prácticamente todos los ayuntamientos asturianos. Pola de Lena, Avilés, Gijón... Yo estuve en Grao Langreo, este fin de semana. En Grao también lo hay. Precisamente en eso, ¿no? Recogiendo los premios o acompañando a los deportistas de mi club y de otros clubs que estaban siendo galardonados. Y era una fiesta. Y la gente estaba contenta. Si realmente el deporte de base no se hace por dinero, ni siquiera por ese reconocimiento, pero qué menos, es un incentivo para promocionarlo, ¿no? El saber que cuentas. Sí, por supuesto, es un estímulo total. Bueno, antes de era un inciso, me parece importante, y yo, bueno, pues se conocía la noticia, insisto, este fin de semana, esa noticia de que el Ayuntamiento de Oviedo decidía suprimir para 2016 la gala de premios Deporte de Oviedo, y bueno, yo desde aquí hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Oviedo para que recapacite, porque se merecen tener los pequeños y las pequeñas que practican deporte en la capital del Principado un reconocimiento a esa trayectoria deportiva año tras año. Yo quería, antes de despedirme, Lino, si te parece, mostrarte unas imágenes porque yo creo que te van a sorprender de hace mucho tiempo, y esto viene a colación de que Lino Gómez Feito lleva muchísimo tiempo en el mundo del karate. Te ha sustituido en el cargo de seleccionador Ángel Arenas. Sí. Bueno, pues mira el monitor porque verás, mira, 1996, Palacio de los Deportes de Oviedo, exhibición de Ángel Arenas y Lino Gómez Feito. Qué recuerdos, ¿eh? Pues sí. ¿Las habías visto? Sí, las había visto, pero la verdad es que hace mucho tiempo que no las veía. Eran muy buenos tiempos. Estamos hablando de aquella época, de la época dorada, ¿no? del karate. Era una época en que todos teníamos mucha ilusión, ¿no? Y todos participábamos en todo. Bueno, ahí estamos. Esto fue en el Palacio, me parece que fue el memorial que se le hizo a Vicecini, me parece que fue. ¿O fue esto? Sí, yo creo que fue el... Sí, yo creo que era el memorial, sí. Sí. Yo creo que estás en lo correcto. La verdad es que estábamos jovencitos, ¿eh? Hombre, han pasado tiempo ya, ¿eh? Pelo negro. Estamos hablando del 96, pues ni más ni menos que 19 años. Sí, esta exhibición luego la repetimos varias veces, ¿eh? Como 9 años después, precisamente en la Plaza de la Catedral la repetimos. Déjame decir, veo menos cambiado a Ángel, ¿eh? ¿Sí? Ángel está prácticamente igual. ¿Que me ves más mayor?
Bueno, era recordar, insisto, porque coinciden aquí, los están viendo en pantalla, al que hasta hace 2 años, hasta 2013, fuiste seleccionador en... Pues a ver, yo lo dejé, no sé si fue en el 2012. 2012, 2013, ¿no? Más o menos. Más o menos, Más o sí, menos. sí. O sea, sí, llevará un par de años Ángel en el cargo. Cargo, sí. Pues unas bonitas imágenes, ¿no? Sí, hombre. Me trae muy Para el buenos recuerdo. recuerdos. La verdad es que nos sentíamos muy a gusto haciéndolo. O sea, era un tipo de karate que nos encantaba y qué bien. Pues con esas imágenes, con esa exhibición de Ángel Arenas y Lino Gómez Feito, se han reencontrado en pantalla. Lo vamos a dejar. Lino, gracias, como siempre, Pues- por estar conmigo. Pues a ti, porque ya no estoy acostumbrado a que se acuerden de mí, ¿sabes? Entonces, muchas gracias. Volvemos a lo mismo, si se acuerdan de ti, malo. ¿Eh? Si nos acordamos de ti... Ya, No, tiene razón. A mí me gusta, además ya sabes que me gusta hablar de todos los deportes Sí. y el karate, bueno, ya lo hemos... En Oviedo Televisión hace muchos años incluso llegamos a plantearnos hacer una sección de karate. Hombre, pues Lo no que era pasa una, es que al no era final, una por mala las idea. cosas- No es una mala idea y déjame que le dé un par de vueltas. Pero... Es un deporte muy practicado. A mí cuando dicen que es un deporte minoritario, un deporte que tiene más de 3.000 licencias en una comunidad como la nuestra, Y que se puede compaginar con otro deporte perfectamente. totalmente. Perfectamente. Es un deporte para educar, más que es un deporte en sí mismo, ¿no? Pero básicamente la gente que va a karate es gente que, a mí me lo dicen profesores, ¿eh? ¿Cómo se nota que este niño, que este chico, lo noto claramente los que van a karate y los que no van a karate? Es cierto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar Venga, aquí en el pelotazo. A ti, Que tengas un feliz 2016 igualmente. y que todo te vaya bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos un último alto en el camino, enseguida regresamos con Lucía Martiño para hablar de surf aquí en el pelotazo. Hasta ahora. Arrancamos la última parte del pelotazo, de este pelotazo, el último programa de 2015, en esta ocasión para zambullirnos en el mar y para hablar del mundo del surf con toda una campeona de España en el año 2014, Lucía Martiño. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias por acompañarnos en este último programa, gracias por cerrar con nosotros este 2015 y gracias por estar aquí. Nada, a vosotros por invitarme y yo encantada siempre que se pueda. Bueno, una chica muy joven, 21 añitos tan solo, luego hablaremos un poquito de tu periplo por el mundo del surf, comenzaste muy jovencita, con 11 años a surfear, una jovencísima surfista que ha hecho de su pasión su profesión. Sí, exacto. Al final yo empecé como un juego, cuando empiezas un deporte de pequeña, y la verdad que siempre fui muy deportista y fui probando muchos deportes hasta que vi que el surf era al que me quería dedicar de verdad y empecé un poco con competición y al final aquí estoy. ¿Qué fue lo que te enganchó del surf para que te quedaras en este deporte? Es un deporte que es muy diferente a todos los que yo antes había probado, ya que tú coges una ola y cada ola es diferente, entonces las sensaciones son muy diferentes en cada baño, vamos a decir, o en cada sitio al que vas. Al final no dejas de surfear olas diferentes todos los días y la verdad que yo creo que eso es lo que verdaderamente te engancha del surf. Estamos hablando de Lucía Martiño, insisto, campeona de España en 2014, en 2015 apartada de la competición por una lesión. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Sí, nada, ahora estoy bien. La verdad que este año hice el circuito mundial, lo que no pude hacer el campeonato de España porque estaba lesionada. Y la verdad que me encontré muy bien en los últimos campeonatos y obtuve buenos resultados, por lo que quedé 45 del mundial. Y eso me hizo motivarme para esta nueva temporada y estar
trabajando duro en los entrenamientos y todo para empezar ahora en febrero. 45, una magnífica posición porque hay que recordar que el circuito mundial es lo más exigente en el mundo del surf. Imagino que para ti que llevas el tiempo que llevas, poquitos años en ese circuito, porque ¿cuántos años llevas en el circuito mundial? Este año la verdad que he hecho la mayoría de las pruebas, me faltó Australia y Nueva Zelanda, ya que tenía exámenes de la universidad y no podía compaginar e ir, pero es el segundo año que yo hago bastantes pruebas y es el primero el que hago las mínimas para puntuar. O sea, estamos hablando de que es la primera vez prácticamente que estás sí, en el... más o menos sí, porque hasta el año pasado yo era junior, entonces teníamos el circuito profesional junior que nos llevaba la mayor parte del tiempo de campeonatos y hasta este año pues no te dedicas plenamente al QS, que es el mundial, el absoluto. Hace poquito en Panamá. Sí, llegué de Panamá la semana pasada, no, hace 2 semanas ya. Sí, porque bueno, viajas poco. Sí, poquísimo, casi no piso mi casa, pero es lo bueno del surf, que se conocen sitios increíbles, pero bueno, también se echa de menos tu casa, tu familia, tus amigos. En la que estás poquito tiempo, ¿no? Sí, muy poco. Pero este año yo creo que en total había contado que llevaba desde mayo como 15, 20 noches en mi casa, pero salteadas. Y para mí un lujo tenerla en el programa porque tengo que reconocer que cuando se produjo esta entrevista estabas en Fuerteventura. Sí. Había que mirar si se hacían encaje de bolillos para poder estar aquí esta noche con nosotros. Sí. Al final la hemos podido tener y yo pues a mí me encanta porque además me encanta hablar de todos los deportes. El surf es verdad que a mí no me gusta practicarlo, sí me gusta verlo porque es un deporte muy vistoso. En Asturias hay buenos sitios para hacer surf, ¿no? Sí. Todo el norte de España es súper bueno, pero Asturias al final es mi preferido. ¿Aquí en Asturias dónde entrenas? ¿En qué parte? ¿Te vas al oriente, al occidente? Normalmente, si estoy en Asturias, es más la temporada de invierno, cuando paso más tiempo aquí. Suelo entrenar en Gijón, San Lorenzo, y luego hay menos olas porque entra menos mar en Gijón y no hay olas. Entonces, si te vas para la parte de Avilés, Salinas, Sagó, hay muy buenas olas, y también la playa de Rodiles, Playa España y así son mis lugares preferidos. O sea, que tanto oriente como sí, occidente. En ambas partes. La verdad que todo el norte tenemos playas súper buenas para surfear. El único problema y más duro el frío en invierno, pero bueno, que con buenas olas se pasa. Empezaste con 11 añitos a surfear. Sí, con 11 o con 10 yo creo que probé mi primera clase, pero realmente yo empecé a surfear más a los 11. Con clases, imagino, ¿no? Porque sí. En este mundial, el mundial del surf, pues ser autodidacta es más complicado. Sí, la verdad es que siempre yo a la gente que me pregunta que se quiere iniciar, siempre les recomiendo que al final que se apunte a una escuela, aunque sea la primera o 2 primeras semanas, porque lo primero te dan una tabla especial para el aprendizaje, te dan unos pasos a seguir y unos puntos, y te facilita mogollón, que hay gente la gente autodidacta que empieza, quizá no lleva el material adecuado y al final se acaba rindiendo o lo acaba disfrutando menos por eso, y sobre todo porque al final al mar hay que tenerle respeto y siempre es bueno estar con alguien que conozca. Eso que acabas de decir es muy importante, al mar hay que tenerle respeto porque te puede jugar muy malas pasadas. Sí, sí. Hay que entender que, por ejemplo, hay olas que son muy grandes, caerte de una ola de unas dimensiones considerables, al final es como caer sobre cemento, sí. Te puedes hacer... Sí, sobre todo también las corrientes, todo, que te puedes dar un revolcón y un golpe con la tabla, si no hay nadie contigo, puede hacerte pasar un mal rato. Hablaremos luego de las recomendaciones, porque a mí me parece también importante. Hay mucha gente que surfea, que se aventura a lo mejor a ir sola, y es algo que no es recomendable, siempre ir con alguien, ¿no? Por lo que hablabas tú ahora, que te pueda echar una mano en el caso de que tengas un percance, un golpe. Sí. A mí, por ejemplo, si llegas a una playa y no lo ves muy bien, al final estar tú solo siempre es algo peligroso por lo que te pueda pasar o por lo que pueda suceder en el mar. Pero bueno, eso, irte con un amigo y si entráis los dos, pues ya estás acompañado. Comentabas antes también que estabas estudiando. Sí. ¿Cómo compagina Lucía Martiño? ¿Cómo se
hace la distribución del tiempo? Porque no debe ser fácil. El surf es un deporte en el que hay que invertir mucho tiempo, Sí. muchas horas a lo largo del día, muy seguido. Sí. ¿Cómo te distribuyes tu tiempo? Pues estoy en una universidad online en La Rioja, la UNIR, y estoy muy contenta ya que sigo las clases online y vaya donde vaya con el ordenador me conecto a la plataforma. Eso sí, es un poco, o sea, te cuesta llevarlo ya que tienes que tener disciplina para ponerte a estudiar en cada viaje. Yo suelo dejarlo todo casi, o sea, voy haciendo trabajos y voy intentando estudiar, pero al final, como siempre, lo dejo todo para el último mes y el último mes me meto El atracón. a estudiar, sí. Pero bueno, eso que si voy poco a poco es llevadero y realmente yo quiero tener algo en lo que apoyarme en un futuro y por eso decidí estudiar y porque me gusta además. Y luego eso, los entrenamientos nos cogen mucho tiempo ya que yo hago agua y físico fuera, entonces si voy a entrenar, estoy entrenando en Santander, que suelo ir todas las semanas, o voy de lunes a viernes, o voy días salteados. Entonces me levanto por la mañana a las 7, conduzco las 2 horas, llego allí, me doy un baño de 2 horas, salgo como con mi entrenador en un bar por allí en la playa, vuelvo al agua otras 2 horas y si no estoy muy cansada es cuando vuelvo aquí a casa, si no me quedo allí en Santander. Hay semanas que me organizo para pasarla entera allí. La semana pasada estuvo aquí Álvaro Fernández Fiuza, el piragüista, y hablábamos con él también de la exigencia de su deporte, y tiene algo parecido, ¿no? En el sentido de que lo acabas de mencionar tú, no solo el agua, tanto el surf como el piragüismo, como determinados deportes de agua, tienen un importante componente físico también. Sí. Eso al final hace que la exigencia sea mayor. Sí, la verdad que eso, yo después suelo hacer 5 días de físico a la semana y compaginando los entrenamientos con la temporada o la pretemporada que esté haciendo y te coge mucho tiempo porque al final dedicas todo tu día a entrenar. Y cuando llegas a casa estás cansada y para estudiar es lo último que te apetece, pero bueno. Para estudiar, y una faceta más que probablemente para muchos sea desconocida, para los que siguen de cerca a Lucía no tanto, estamos hablando de que hace surf, estudia y además es embajadora de Kitesurf, de una ONG, que cuéntanos un poquito a qué se dedica, cuál es tu labor como embajadora. Bueno, la verdad es que la ONG la lleva Almudena Fernández y Arisa Aramburu, que es un surfero muy conocido en España y su pareja. Y hacen una labor pues, de hacer jornadas kitesurf y van por diferentes playas de España en la que llevan a sus embajadores o grupos si pueden. Yo intento estar en las que pueda, por ejemplo en Francia, aquí en Gijón hicimos una a principios de verano y lo intento, pero al final ellos son los que se llevan la parte de organizar toda la jornada, hablar con las escuelas que colaboran con colegios y se dedican a transmitir todo lo que es la parte del surf y enseñar a chicos que tienen limitaciones, ya sea físicas, psíquicas, y entonces para hacerles disfrutar de nuestro deporte, que al final es una gran ayuda, ya que los niños cada jornada ves como todos los niños acaban pletóricos y que les ha encantado el surf y quieren volver a repetir. Entonces, mayormente es eso, lo único que se necesita muchos voluntarios, mucho apoyo, ya que por niño quizá tenemos que entrar 3 al agua, 4 para poder estar seguros todos. ¿Te gusta participar en actividades solidarias? A mí la verdad que en todo eso me gusta muchísimo participar, ya que la recompensa que te da esa jornada es increíble. Y eso, clases en sí, a mí por ejemplo de iniciación, a mí no me gusta dar, pero a mí me gusta meterme al agua y todo, pero esas jornadas la verdad es que las prefiero 1000 veces más. ¿Cómo se presenta 2016 para Lucía Martiño? Pues ahora estoy en pretemporada hasta el 15 de enero y el 14 de febrero me voy al primer campeonato en Australia. Tengo 3 allí, luego vuelvo y más o menos hasta noviembre es mi temporada de campeonatos del Mundial. Y bueno, y también estoy pensándome en ir a una a Israel, que sería ahora en enero, pero es de menos puntuación, pero bueno, para entrenar también algo. O sea, que desde el próximo mes de enero, o sea, desde ya, Más o te vamos a menos. tener ya en Sí, el agua. sí, nosotros empezamos la temporada súper pronto porque al final
Sí, es prácticamente todo el año, Sí, ¿no? es todo el año porque vamos haciendo diferentes partes. Empezamos eso en Australia, luego sigue Nueva Zelanda, luego es California, luego Europa y Sudamérica. Pero viajar no te gusta. Sí, te acostumbras al final. A mí me encanta viajar, lo único que al final eso, echas de menos todo casa y quieres volver. ¿Se hace duro? Sí, Pese a que eres joven, a que eres muy dinámica, cuando uno es joven pues todavía tiene muchísimas más ganas de viajar, pero imagino que tantos, lo decías tú antes también, ¿no? Tantos días fuera de casa y lejos de la familia, o sea, ¿se hace duro? ¿Se llega a hacer pesado? A mí a finales de temporada sobre todo te llega a hacer muy pesado, o te van saliendo viajes y al final no los disfrutas igual que los podrías haber disfrutado en ese momento, porque llegas pero es ya que quieres volver, o muchas veces como yo voy a competir, entonces quizá pierdas en la competición pronto y lo primero que te apetece es volver a tu casa y estar con los tuyos, con tu familia. Eso se echa de menos, eso, no tener ese apoyo allí. Pero bueno, que al final hay que aprovechar y yo, o sea, mi frase es vive el momento y lo intento disfrutar al máximo todos los viajes. Carpe diem, ¿no? Que se dice. Muchos tendrían que aprender de esa frase porque al final la vida son momentos y hay que disfrutar cada momento como si fuera el último, ¿no? Exacto, y sí, algo que... nunca sabes lo que va a suceder el año siguiente. No, ni entonces, mañana. Ni mañana. Pero sí, quiero aprovechar cada viaje al máximo y es una de las cosas, para mí, lo mejor de la vida es al final viajar, ya que se aprende muchísimo y conoces a muchísima gente, y sobre todo en el surf, el ambiente y todo está muy bien. Ya para acabar, ¿con qué pretensiones empiezas 2016? ¿Qué te gustaría lograr este año? Pues estoy preparándome fuerte y mi objetivo para este año es estar en el top 25 del Mundial, ya que este año perdí varios campeonatos y aún así obtuve un gran puesto, que es el 45. Y no sé si para el año que viene, nosotras en chicas, el CT, que es como el profesional, solo son las 16 primeras, y el año que viene lo quieren aumentar al top 24. O sea, que te gustaría Entonces, sí, no, me gustaría el año que viene plantearme un top 25, pero con opción a que entrar en ese circuito CT. Bueno, pues esperemos que sea así, estaremos muy pendientes de ti a ver si lo consigues. Y eso sí, nuestros mayores deseos para que te vaya todo bien en 2016. Muchísimas gracias y Gracias por estar con nosotros. Espero volver a estar con vosotros. Esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias. Gracias de verdad. Señores, nosotros nos marchamos. Regresamos ya el año que viene. Será el 4 de enero a eso de las 10 de la noche con más deporte aquí en Asturias Televisión en una nueva edición del Pelotazo. Que tengan buena salida y buena entrada de año. No se atragenten con las uvas, lo típico que se dice. A mí los tópicos no me gustan, pero bueno, hay que decirlos. Y que pasen, eso sí, una feliz fiesta de fin de año los que la puedan disfrutar. Nosotros nos vemos ya el año que viene. Adiós.